lugares Recording in en función de progress. hacer diagnóstico diferencial. Entonces, la imagen está bien, se ve que el virus ha pasado de imagen. Sí, se ve bien, doctor. Bueno, la influenza son microfotografías electrónicas. Microfotografía tiene esta morfología, miren, área. Entonces, el famoso virus de la gripe, ahí tienen, ¿no? El tamaño, todo lo vamos a ver, son microfotografías. En todos los sitios de replicación viral, las características de sus determinantes antigénicos, lo que tiene que hacer es verificar, certificar, lo puede ver en el internet. Es un virus que convive ya con nosotros y prácticamente es un patrón de lo que va a ocurrir con el actual coronavirus. No se olviden que este virus de la influenza hace 10 años, 2009 concretamente, 2000 años, que vino como una pandemia. En ese momento también hubo una alarma grande como la que estamos viviendo, pero había una ventaja. Para este virus se conocía el tratamiento, más que tratamiento, la forma de controlar, que era con un antiviral y que había a disposición. A ello se sumó la vacuna, que también ya existía. Por tanto, prácticamente, ¿no? Un descuido que alguien podría hacer y bueno, pero no tenía la letalidad que estamos viendo con la actual virosis con la que pasamos del coronavirus, porque esta pandemia producida por el virus de la influenza hace 11 años, pues la hemos vivido también aquí en la ciudad, hubo muchos detalles, sin embargo, la letalidad no era como la actual, por tanto, el comportamiento también no era. Yo les invito a que pregunten a sus familiares, ustedes han debido tener 8, 10 años, me imagino, o no sé, pues tal vez han debido años atrás, la edad que tendrían, tal vez no recuerden, pregunten a sus papás. Es el famoso y conocido como virus de la gripe, ¿ya? ¿Por qué se dice virus de la gripe? Porque este virus, ¿no? Lamentablemente, te produce una gran descarga de mucina. Gran descarga de mucina. Eso significa que al descargar la mucina se genera una gran carga de secreción mucoide. Y esta secreción mucoide cae como si fuera el grifo, ¿no? De la pila de agua del grifo, y de ahí viene el nombre de, o lo que le han denominado como gripe. Entonces, cuando tú tengas una gran secreción nasal y que chorrea y sale a borbotones, seguro que es este virus. Entonces, como quien dice, es una virosis verdadera producida por el virus de la influenza y su conocimiento está en función a la gripe. ¿Cuáles son los virus que llevan adelante esto? El virus de la influenza A, B y el virus de la influenza C, como estamos observando. Infecciones que se producen, la C, por ejemplo, es mucho menos agresiva y es una enfermedad respiratoria febril, con síntomas como ustedes están leyendo, causados por una gran variedad de signos y sintomatología. Entonces, donde usted vea, para decir gripe, vuelvo a reiterar, tiene que emigrar, salir rinorrea, es decir, una gran secreción de mucina o moco transparente. ¿Cuántos de ustedes habrán pasado? Esa es la forma de presentación de la gripe. Entonces, mencionar taxonómicamente que pertenece a la familia Orthomyxoviridae, ¿no? De ahí viene la especie Orthomyxovirus. Como verán aquí, son de forma pleomórfica, fíjese aquí las diversas facetas que pueden ir observando, pleomórficas, es una microfotografía electrónica,
¿no? La especie influenzas tipos A, B y C tienen esa misma característica. Muy frecuente en la producción de fiebre, síntomas respiratorios, sistémicos desde allá, con malestar general, dolor óseo y todo lo que usted en algún momento podría sentir. Desde ya cefaleas o dolor de cabeza, ¿no? En algunos casos astenia. Entonces, este virus tiene estas características morfológicas. Si ustedes ven aquí ya está delimitado. En la envoltura tenemos lo denominado glucoproteínas, conocidas como hemaglutinina, esta que estamos viendo aquí, y la neuroaminidasa, que tienen ciertas funciones con las células blancos, que en este caso la célula blanco a través de estas estructuras, fíjense bien, esta estructura conocida como hemaglutinina, esta otra estructura neuroaminidasa, se adhiere a las células que tienen receptores, estoy tratando de dibujar, ¿no? Conocidas como células caliciformes. Células caliciformes productoras de mucina. ¿Bien? Entonces, aquí lo que usted tiene que verificar son células blancos de lo que es el tracto respiratorio. En este caso, todo lo que es el vestíbulo nasal. Encontramos también una cápside, que es esta que está aquí. Podemos ver una sonda real que se coloca sobre un vaso sanguíneo para es decir, de capsomeria, parte de lo que es la nucleocápside, y que está en coordinación con una capa lipídica, de tal manera que le da un carácter diferente a la estructura viral. Y en el centro encontramos un núcleo segmentado, caracterizado por lo que es el RNA. Es un virus que tiene RNA, no es un virus DNA, hemos visto, con mucha carga proteínica nuclear. Entonces empezamos a observar que tipos A, B y C tienen proteínas nucleoproteínicas M1, M2, subtipos proteínas H y N. ¿Qué significa todo esto? En función a estas proteínas, ¿no? Proteína nuclear, proteínas de la envoltura de la cápside, se los denomina tipos virales, los tipos virales. Y los subtipos se van a identificar por las proteínas de la envoltura, en este caso H y N. Por eso hablamos de H1, N1, H2, N2, H2, N3, dependiendo del tipo de, o subtipo de virus, por la característica que tiene aquí en la envoltura. ¿Está bien? Aquí tiene una carga de aminoácidos, un peso molecular, y cada virus tiene una característica. No se olvide usted que estos virus que tienen RNA, su replicación lo hacen en el citoplasma de la célula huésped, interactúan con el retículo endoplásmico rugoso, pero cada vez que interactúan con el núcleo del huésped y sus estructuras propias, emergen, imagínense esta célula, emergen de la célula arrastrando una molécula diferente. Por tanto, cada año hay que hacer vacunas para una nueva cepa, en este caso un nuevo subtipo. A la fecha existen H1N1 y H9N10, por decirles, identificados, va mutando constantemente. Lo mismo que está haciendo actualmente la pandemia que vivimos. Un virus también es RNA y tiene esas mismas características. Por tanto, cada año tienes que estar haciendo inmunización si no deseas enfermar o tu organismo tiene alguna comorbilidad o tú tienes una patología de inmunodeficiencia. Entonces, esa hemaglutinina, esta estructura que hemos visto, debemos tomarla muy en cuenta. Es decir, estas estructuras que estamos viendo, debemos tomar en cuenta en este sentido. La hemaglutinina permite la adhesión y fusión, ¿a quién? A su célula blanco. ¿Cuál es su célula blanco? Células del tracto respiratorio superior y particularmente las células caliciformes
productoras de mucina o mohos. Induce la hemaglutinina también, induce a los anticuerpos neutralizantes. ¿Para qué? Para que interactúen y puedan tener mayor acción en función de lo que son los monómeros de inmunoglobulinas. Puede permitir un cambio antigénico. Ajá, mire aquí, esta hemaglutinina, vuelvo a la placa anterior, no se olvide que es un determinante antigénico, si recordamos inmunología. Entonces, ¿qué dice? Que puede provocar cambios antigénicos mayores, ¿está bien? Y también variaciones menores. Eso significa, vuelvo al esquema, que aquí en esta es decir, hemaglutinina podría tener unos 15 a 10 aminoácidos, pero dependiendo de lo que va de estación en estación cambiando de huésped, puede llegar a tener 8 aminoácidos, 15 aminoácidos, variar, y en ese sentido, pues le da la variabilidad antigénica. Para los que les gusta hacer cuestionarios y los que tienen escudería, ahí tienen pregunta de examen. La neuroaminidasa, que es la otra estructura que conforma la envoltura del ortomyxovirus, del virus de la gripe. Esta estructura, fíjese bien, facilita la liberación del virión. ¿Qué significa? Vuelvo a la figura. Imagínense, esta es la célula, les había dicho, la célula caliciforme. En el interior se está replicando. Esta estructura, neuroaminidasa, va a permitir el paso de todos los viriones replicados para que estos puedan emerger. En algunos casos, ingresar, dependiendo del caso. Vamos a ver que el ingreso del mismo. Entonces, facilita la liberación del virión. Y puede servir de diana de antivíricos. ¿Qué quiere decir? Que el Zanamivir, el oseltamivir, es el famoso Tamiflu para fines comerciales que hay en nuestro medio, actúa bloqueando esta neuroaminidasa. ¿Eso qué quiere decir? Que va a bloquear, ¿no? Si alguien recuerda, va a bloquear esta estructura, el receptor, ¿no? que existe en las células caliciformes para que no se adhiera, por tanto, no va a haber replicación viral. Que es algo que se busca con el actual coronavirus también, ¿no? Hay muchos estudios al respecto. Y le extrapolo con la actual pandemia para que más o menos vean algunas características virales son parecidas, los comentarios son idénticos. También favorece cambios antigénicos, por eso hay H1N1, hay H2N2, H3N3, diferente cambio antigénico que hace que también lo conozcamos de diferente modelo en diferentes características. Siempre esas características están en función al número de aminoácidos. ¿Cuál es la patogenia? Lo mismo que toda patología respiratoria, a través de aerosoles, gotitas de fulge, la cantidad, y miren, fíjense, aquí dice un estornudo, una tos, ¿no? 100.000 a 1 millón de viriones por gotita. Eso es carga viral, Entonces, por tanto, la puerta de entrada son las vías respiratorias. La incubación, miren aquí, hasta 3 días, de tal manera que en 3 días tú puedes tener signos y síntomas de la gripe. En nuestro medio, en todo lo que es la región latinoamericana, en la última pandemia se ha determinado que inclusive hasta los 5 a 10 días el tiempo de incubación, y aquí en la altura, por ser una zona andina muy particular en toda la población boliviana, hasta 10 días. Hablan un tiempo de incubación de 3 a 10 días, tiempo en el que podría presentar síntomas. ¿Está bien? En nuestro medio, entre 3 a 10 días. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Aquí en la altura hay metabolismo lento. Por tanto, la presentación de signos y síntomas también tardan en presentarse. Tomando en cuenta esa patogenia, usted va leyendo. ¿Qué va a ocurrir? Destrucción celular de las células caliciformes, por consiguiente un reemplazo lento. Las vías respiratorias inferiores puede permitir, fíjese, una alteración a nivel alveolar, por tanto el paciente tener una neumonía viral con fatales consecuencias, como ocurre actualmente con esta pandemia de otro virus, ¿no es cierto? Todo el epitelio bronquial y alveolar se descama y no existe buena perfusión, por tanto no hay buena oxigenación. Por eso en estos pacientes también de la gripe puede ocurrir lo mismo.
grandes alteraciones, por tanto, en los mecanismos de defensa. ¿Qué significa? Que las células productoras de inmunoglobulinas también pueden tener deficiencia, por tanto, la cantidad de proteínas o cantidad de anticuerpos también disminuir. Si se instala la neumonía, es decir, el pulmón infectado, es una acción directa del virus y a ello se puede sumar una sobreinfección bacteriana. Por tanto, el problema es mayor y el paciente obviamente va a tener mucha dificultad respiratoria y el virus, por consiguiente, también va a continuar replicándose. Y muchas veces ingresa al torrente sanguíneo instalándose una viremia, hemia de sangre y virus, ¿no es cierto? Viremia, los virus a través del torrente sanguíneo de forma transitoria se diseminan, como dice aquí, ¿no? Por toda la economía humana, que es muy rara, pero sí tomar en cuenta. Entonces, aquí hay unas microfotografías que ustedes pueden ver sobre la eliminación de moco en forma disminuida, la infección, fíjense, a través de bacterias, la viremia es muy rara, como dicen, pero son microfotografías de la presencia de los cambios que usted puede ver en las células endoteliales y en todo lo que es el torrente o lo que es el tejido tanto pulmonar como las adyacentes a los endotelios. Esta misma patogenia te permite a ti recordar algo, respuesta inflamatoria. Es decir, los monocitos y linfocitos van a producir un edema submucoso, lo que hace que uno no pueda respirar adecuadamente. Este virus va a permitir, para fines ya didácticos, producción de interferón y citocinas responsables de los síntomas sistémicos. Eso significa que va a haber una gran descarga de todos los mecanismos de defensa de la persona. Los linfocitos T coadyuvan en lo que es la eliminación del virus y, por tanto, ¿no? La inmunopatogenia pues está en la gran cantidad de producción de este tipo de linfocitos timodependientes que van a permitir una neutralización a través de anticuerpos o inmunoglobulinas para que pueda curar la patología. ¿Frente a qué se producen los anticuerpos? Frente a la hemaglutinina, lo que hemos visto, y la neuroaminidasa. Por tanto, serán anticuerpos antihemaglutininas, que son los más importantes. Ahí tienen ustedes, puede ser IgG, IgA, ¿por qué? Porque está en secreción o en mucosas del tracto respiratorio superior, que le da el efecto teflón, no se olvide, que hemos visto en inmunología. Entonces, los síntomas y la evolución en función de estos dos detalles. Interferón, liberación de citocinas, ¿no? Por los linfocitos T y el daño tisular. ¿Qué va a ocurrir con el interferón? Va a presentar el paciente superior, puede tardar en Doctor, algunas literaturas, dice, en 120. Sí, dígame. desde esta presentación es recortado. ¿Puede repetir, por favor, desde evolución y síntomas y evolución?
Doctor, está con su micrófono apagado. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se lo Sí, escucha. doctor. Sí, doctor. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Estábamos hablando sobre la patogenia, donde hay daño en síntomas y la evolución y función de las citocinas. Por tanto, la acción que va a ver y usted va leyendo va a tardar en cuanto a la reparación de todo lo que es el tejido en función a esta patología. ¿Está bien? ¿Cuál es el cuadro clínico que nosotros vemos en estos pacientes? ¿No? Mira, aquí dice que es asintomático. Eso significa que muchos de los pacientes no van a tener los síntomas que hemos ido mencionando, ¿no? Pero también puede ser muy grave, es decir, que el paciente tenga dificultades respiratorias. Pacientes que tienen síntomas de gravedad. Un síndrome gripal, viendo en dolor de cabeza conocido como cefaleas, fiebres, calofríos, dolor muscular, tos no productiva. ¿Qué quiere decir? Que tos pero sin secreción. Y la recuperación en estas patologías van entre 7 a 10 días. Claro, si tienes una infección al tercer día, hasta el 10º día curarás. La única característica que nunca debes olvidarte en este tipo de viremias es que emerge mucus en gran cantidad. ¿Qué complicaciones puede existir? Pueden ser pulmonares, como las que están leyendo, o no pulmonares. Significa que los niños pueden tener un club respiratorio, que significa problemas respiratorios muy frecuentes en niños pequeños. De ahí que existen una infinidad de tratamientos para los mismos. Puede haber una prima infección neumónica llamada neumonía primaria, ¿no? O la neumonía secundaria. En muchos casos se asocia, fíjense bien, estreptococo neumonía, estafilococo aureus, hemófilo influenzae, entre los microorganismos patógenos más importantes que existen en la economía humana. De todos ellos, el que tú y yo tenemos en las fosas nasales es este microorganismo, estafilococo aureus, que es el más frecuente en nuestro medio. Dentro de las complicaciones no pulmonares, observamos esta que nos mencionan aquí, dolor muscular, en muchos casos con infección, debido a una viremia parcial, una viremia transitoria, que si bien es raro, pero se presenta más ¿con quién? Con el virus de la influenza tipo B. ¿Está bien? ¿Qué se llama eso? Miositis. Miositis. Puede haber complicaciones cardíacas que no son propiamente a nivel alveolar, ¿no es cierto? Puede haber problemas de hepatitis, problemas con las meninges, por tanto puede el sistema nervioso central estar comprometido y en muchos casos el famoso síndrome de Reye, que es una alteración a nivel de los dedos, en las manos y en los pies, con cianosis periférica, dolor a nivel de las uñas, de los capilares, muchas veces el frío hace que tenga un dolor y tengas que usar guantes, ¿no? Por tanto, en muchos casos este virus puede ir al sistema nervioso periférico como complicación y presentarte el famoso síndrome de Guillain-Barré, es decir, una dificultad en la ambulación con alteraciones de mucha molestia a nivel de la columna lumbar. El impacto, por tanto, de este tipo de patologías, como dice aquí, esta es una muerte asociada a las principales causas de la gripe, por neumonía cardíaca y obviamente un fallo cardíaco que puede existir, neumonía bacteriana, que es la que más se asocia para permitir en mayores de 65 años, ¿no? Un elevado número de muertes, dependiendo del impacto
De hecho, el virus de la gripe común, que es el subtipo H3N2, muy letal. También el virus del tipo B que prácticamente es estacionario, todos los años ha ido matando bastante gente, inclusive si viéramos un paneo general, más que esta actual pandemia, todos los años. Pero a veces no detectamos las mismas características, signos sintomatológicas, hacen que pueda camuflarse con otra patología. Hay factores, como dice aquí, que pueden influir en el incremento tanto de la mortalidad de los pacientes, ¿no?, como la enfermedad propiamente dicha, es decir, la morbilidad. Eso significa que el grupo etario, cuanto mayor población de edad media, mayor la probabilidad de tener pacientes asintomáticos. El aumento de la supervivencia en pacientes de ser portadores sanos, es decir, pacientes que en muchos casos tienen problemas cardiopulmonares, los mismos neonatos son pacientes de alto riesgo. El aumento del número de pacientes inmunodeprimidos también es importante como factor para que se implante la enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico en estos casos es clínico, por tanto, verificar todos los signos y síntomas. Usted ya más o menos tiene una idea, ya le dije, ¿no? Ve paciente con gripe, que salga con grifo, el mucus, es influenza. ¿Está bien? Es influenza. Muy frecuente en esta época del año, en frío. ¿Está bien? En el frío, particularmente en invierno. El diagnóstico se tiene que además confirmar con un estudio virológico, tomar una muestra de secreciones respiratorias, aislar el virus. ¿Cómo lo aíslo? Cultivando en células de riñón de mono. También se utilizan las células EPA, en algunos casos fibroblastos, como células cultivo para poder determinar su presencia. Y ahí observamos la hemaglutinación, que es un determinante antigénico que hemos mostrado, que es el que más se detecta. ¿Para qué? Para determinar la presencia del antígeno, tanto A o B o en algunos casos C. ¿Cómo lo voy a detectar los antígenos? Mediante pruebas de inmunofluorescencia o las pruebas de radioinmunoensayo ligado a una enzima, conocida como las pruebas de ELISA, ¿no? Técnicas moleculares a la fecha, que es lo que más se utiliza, el famoso PCR, conocido como reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Lo que hacen es amplificar las secuencias de RNA que tienen estos virus, por tanto, permite también la observancia a partir del incremento de estas moléculas. Y es de mucho interés epidemiológico. ¿Por qué? Porque les decía, es un virus que si bien te causa una patología a veces controlable, pero en las estadísticas muestra que muchos pacientes, ¿no?, simulan morir de algo, sin embargo este virus está en el interior del mismo, con una viremia atacando otros órganos y distorsiona hasta tratamientos. Bueno, no se toman en etapa gestacional. ¿Está bien? Va a inhibir, como dice aquí, la neuroamilasa e impide los receptores, como les había explicado. El otro producto que tenemos en nuestro medio es la amantadina. Muy frecuente, por ejemplo, en el medicamento antifludez. Es el único que, si hay otro Pecamer, si no me equivoco, zamantadina, no sé que hayan traído el contrabando, como siempre de forma irregular, o el Zanamivir, ¿no? Lo que sí existe y damos fe es el oseltamivir, el famoso nombre comercial, o Tamiflu, que se usa, como dice aquí, para los tipos A y B, y en nuestro medio la amantadina, el famoso antifludez, que es exclusivamente para el tipo A. Y que hace también aquí inhibe, en este caso, las proteínas tipo M2,
y por tanto inhibe la pérdida de la envoltura. Por tanto, el virus queda desnudo y sujeto a una serie de factores físico-químicos para ser destruido. La epidemiología, les decía, es muy importante. Entonces, los aerosoles, los viriones, las gotitas, la incubación, todo lo que usted está permitiendo y observando va permitiendo una gran difusión y distribución a nivel de todos los grupos etarios. ¿Por qué debemos tener en cuenta epidemiológicamente? Por lo que le hablé al principio. El genoma mutación, va a existir variación, por tanto la respuesta inmune no siempre va a ser en su totalidad. Si hoy me enfermé con un virión que tiene H1N1 y puede mutar, mis anticuerpos a la siguiente oportunidad no van a interactuar con lo mismo, por tanto puedo ser presa fácil de una comorbilidad que se asocia para una complicación con neumonía. Entonces, la reorganización, el cambio mayor en estos microorganismos como los virus de la influenza, ese cambio antigénico es muy importante. Existentes no protectores, fíjense, no te van a proteger. Por eso, pandemia, produce pandemia, ya les he hablado del 2009, una faceta. Al igual que esta pandemia que vivimos, ese virus, miren, H1N1 y ahorita estamos por el H10, tanto hay una de variabilidad. Es lo que además nos muestra murciélago. En este caso, se ha detectado estos patos silvestres y, por supuesto, en las granjas a nivel de las fosas. Doctor, disculpe, se le escucha entrecortado. Doctor, ya no se le oye. ¿Ahora se me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, bueno, no sé qué está sucediendo, pero de todas maneras se está grabando y lo vamos a volver a pasar para que puedan escuchar. Yo lo estoy grabando y luego lo subo en 10 minutos a la plataforma. Entonces les decía que muchos de estos virus provienen de los animales silvestres, como en este caso los patos voladores, o de granjas en animales como en este caso de ganado porcino, y los subtipos que ustedes pueden ver en función a la hemaglutinina y neuraminidasa, tenemos a la fecha una gran cantidad de variabilidad de la gripe en humanos, los más estas nuevas cepas, lo que es la manipulación, la convivencia y por supuesto todo lo que están observando. Ahí está una tabla que saqué sobre las pandemias, ¿está bien? Y los prototipos que se han ido encontrando, y la que les dije, la última pandemia, la del 2009, por del H1N1,
1, que ya gripe española. Entonces, aquí lo que yo les pido, por favor, y vean bien, estos son curvas de lo que son la incidencia de las manifestaciones de lo que es una curva epidémica. Miren una pandemia, 10 a 11 años después, otra pandemia, y así sucesivamente va bajando los picos hasta que nuevamente cambia, vira. El organismo para entonces ya aprendió a ver un solo tipo de patrón antigénico, pero a veces varía y nuevamente se lanza el pico. Este tipo de comportamientos en función a la curva de lo que son procesos virales es muy frecuente, depende del tipo de virus. En este caso, con una parte del virus o el mismo inactivado, que es vacunas, que es lo correcto. De la envoltura, ya sea de forma sintética mismos, y también se hace la inmunización a través de este tipo de moléculas. Por tanto, puede haber también virus vivos atenuados por vía nasal. La idea es que uno tenga, no se olviden que una célula activada y de memoria puede quedarse 20, 30 años hasta que vuelva a ingresar el mismo virus. Entonces, aquí tienen ya una serie de aislamientos, tanto del tipo A como del tipo B, que se ha ido encontrando hasta el 2013, casi prácticamente hasta hace unos 6 a 8 años, ¿no es cierto? La gravedad, aquí tienen un cuadro que les va a permitir ver entre lo que es la gravedad, el reservorio animal, las pandemias que produce los cambios antigénicos. Por supuesto que tienen esto el de tipo C. Las características que ven, el A es el que más causa, digamos, problemas epidemiológicos, que es parecido al que hemos hablado, se conoce como parainfluenza, cuya característica es que tiene secuencias genómicas y en muchos casos secuencias de moléculas en el exterior de todo el virión. Y entonces esta parainfluenza, que es otro virus con esas características, tiene 4 serotipos, como dice ahí, y va a permitir tener células blancas, pero ya no en las células caliciformes del tracto respiratorio superior, sino en las células del revestimiento de la mucosa, de la laringe y la tráquea. Por tanto, te puede provocar una laringotraqueitis. Muy frecuente en pacientes pediátricos, especialmente del tipo. Es el causante de vías respiratorias. Se puede hacer buena prevención y se autolimita esta característica viral. En pacientes pediátricos muy frecuente el virus de la parainfluenza, pero también en sitios donde hay gran cantidad de personas, como por ejemplo los colegios, las universidades, los sitios de consulta externa de los hospitales, las guarderías, donde existe hacinamiento de personas. De ahí que actualmente con esta pandemia, practicando lo que ya sabíamos, sí o sí, a tener distanciamiento social, lavado de manos, una serie de detalles, porque la conglomeración también la sentido. Como van observando, hay un serotipo 2, un serotipo 1. No se olviden que es un virus para influenza. Pertenece este virus a la familia Paramyxoviridae, es también de RNA lineal, tiene una estructura helicoidal, es virus envuelto, el tamaño, al igual que en el otros virus, ¿no es cierto? 130 a 200 nanómetros, el anterior
El anterior me refiero al virus de la influenza. Este de la parainfluenza es 130 a 200 nanómetros. Puede provocar laringotraqueitis. ¿Está bien? Laringotraqueitis, el que produce dolor retroesternal. Cuando tú tengas dolor retroesternal, cuando veas a un paciente external, es más o menos parecido a lo que puede identificarse clínicamente como una laringotraqueitis. ¿Está bien? Bronquiolitis y neumonía, especialmente en pediatría. Ahí hay una microfotografía de este virus, ¿no? Antes de su ensamble general y todo el acople de las proteínas para ingresar al sitio de la parte central, sitio del núcleo cápside del virus. Por tanto, también es una más de tener hemaglutina, es decir, la acción de sequedad, malestar y alteración celular en el tracto respiratorio superior y gran parte de lo que es la laringe y la tráquea. ¿Está bien? En estos pacientes puede haber algo que es importante. Hay edema submucoso, eso significa que puede haber la sensación de cierre de la garganta, ¿no? Por tanto, todo lo que están viendo aquí, la fagocitosis, la mononuclear, macrofágica, puede inhibirse. De hecho, hay patologías como el Krupp en niños, bronquiolitis, resfriado común, permite todo lo que están leyendo ustedes, ¿no? Tener ese tipo de diagnóstico diferencial. En algunos casos, como la neumonía, se asocia a problemas de dificultad respiratoria, por lo tanto habrá cianosis, ¿no? Disnea, dificultad respiratoria, tiraje intercostal, porque el paciente tiene una neumonía muy grave. El diagnóstico tiene que ser clínico y epidemiológico, ¿está bien? Diagnóstico clínico y epidemiológico. El laboratorio, lo mismo. PCR, reacción en cadena de la polimerasa, puede haber inmunofluorescencia o la prueba de ELISA, que es una prueba de radioinmunoensayo ligado a una enzima. El pronóstico en estos pacientes, especialmente con el grupo infantil, ¿no? Que es muy severo, aunque existen reportes de que al no haber autolimitación, la corta duración del mismo permiten una muy buena recuperación. Pero si la bronquitis y la neumonía están relacionadas con el tipo 3 de la parainfluenza, estas pueden provocar una incapacidad importante en cuanto se refiere a la economía humana y la dificultad respiratoria. Por tanto, los casos fatales van a ser excepcionales solo en casos donde existe una sobreinfección bacteriana por los microorganismos que ya vimos. El tratamiento, aquí vienen estos casos lo importante, humidificación, esas vaporizaciones. En el anterior caso no les mencioné lo mismo, pero en este sí tiene que haber, por la sequedad que produce. ¿Está bien? Utilizar epinefrina para que no exista ese congestionamiento nasal o en algún momento antiinflamatorios, especialmente la dexametasona como un corticosteroide. Bueno, eso es todo lo que les quería mencionar en función a este virus de la gripe. Yo les invito a que puedan complementar alguna información que tal vez por los cortes no me entendieron, el texto de microbiología médica de llaves como texto de consulta y de poder entrar en algún detalle más de este tipo de virus. Bueno, lo voy a colgar en 5 minutos la presentación en la plataforma. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, perdón, ¿cómo podemos ingresar a la plataforma? A partir de las 6. Ya, pero con nuestro correo institucional, el link de la plataforma, no sé si le podría mandar a nuestros representantes, que todavía no la tenemos. Ya, vamos a pasar para sus representantes, tanto la dirección como decir la grabación para que les pase por WhatsApp o en la plataforma. ¿Está bien? Ambos lados. Muchas gracias, doctor. Gracias. Tengan ustedes. Doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.
Gracias, luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Igualmente, hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Doctor, una consulta. ¿Me escucha? Doctor, ¿me escucha? Creo que ya se fue. Sí, eso estoy bien. Se ha congelado. Bueno, ni modo.